Diputado Gonzalo Fuenzalía tiene la palabra. Gracias, presidenta. ¿Es responsable la ministra Silvana Donoso de la muerte de Ámbar Cornejo al haber otorgado la libertad a Hugo Bustamante? Sí, lo es. Y demostraremos cómo fue responsable de cada una de las decisiones que se adoptaron durante la Comisión de Libertades Condicionales del año 2016. Ella es responsable porque no cumplió la ley. El decreto ley 321, que existe en nuestra legislación desde el siglo pasado, tiene un sentido, y el sentido es proteger a la sociedad, que no sea víctimas de delitos. Por eso el artículo 1 establece que los condenados que postulan tienen que tener un mérito, tienen que estar corregidos y rehabilitados. ¿Y a quién el Estado le encarga garantizar eso? Que ese condenado está corregido y rehabilitado, a una comisión presidida por un ministro o una ministra de Corte de Apelaciones y 4 jueces de menor jerarquía del sistema penal. El decreto ley 321 pide a los jueces de la comisión que se creen convicción de que ese mérito existe en base a elementos objetivos y además le pone a su disposición informes y antecedentes para que los considere. ¿Para qué? Bueno, para garantizar que ese condenado que saldrá en libertad no va a poner en riesgo a la sociedad. Como el horrible caso de la muerte de Ámbar Cornejo en manos de Hugo Bustamante, que fue liberado justamente por la Comisión de Libertad Condicional el año 2016. La ministra Donoso fue gravemente negligente porque adoptó una decisión y adjudicó un mérito sin tener a la vista todos los medios que dispone la ley para realizar una decisión cuidadosa. El haber desatendido sistemáticamente los informes laborales y psicosociales de los condenados, sin siquiera, como demostraremos, traerlos a la vista, fue incumplir la ley. Es decir, en la disyuntiva de decidir sobre las libertades de condenados, muchos de ellos peligrosos, como Hugo Bustamante, un doble homicida, y poder optar entre una decisión informada o desinformada, optó por lo segundo camino, por adoptar decisiones completamente desinformadas. Entonces, honorables senadores que hoy día son jurados, esto no es fortuito, es producto de una dejación, de un abandono de sus deberes, y que se materializa en su decisión como presidenta de la comisión de no tener a la vista dichos informes. Ella de manera autónoma prefirió decidir las libertades y que la comisión que presidía así funcionara sin informe alguno, totalmente a ciegas, sin brújula, incumpliendo la ley que le provee de estos informes por parte de Gendarmería para que se tomen decisiones de mejor calidad y que no exponga a nuestra sociedad a pagar los costos. Y vamos a ser claros, lo que se le reprocha no es su decisión, como querrá la defensa convencer a este Senado que actúa el día de hoy como jurado, sino que es la dejación, es la falta de cuidado, es la falta de atención y despreocupación de sus deberes respecto al proceso que la ley establece para conceder las libertades condicionales, decidiendo realizar sus labores en condiciones desinformadas respecto de lo que estaba resolviendo, de decidir si tenía o no tenía mérito los condenados que estaba dejando en libertad. Presidir una comisión de libertades condicionales y decidirlas no es muy distinto de realizar cualquier actividad profesional que requiere cuidados especiales de un profesional o funcionarios que desempeñan una labor. Yo me pregunto, ¿podríamos aceptar, por ejemplo, que un médico tomara una decisión errada y expusiera un maltratamiento solo porque no quiso analizar los elementos informativos para alcanzar un correcto diagnóstico? ¿O justificaríamos acaso un dentista que dispuso un mal tratamiento solo porque no recabó las radiografías necesarias para definir un correcto diagnóstico? ¿O consideraríamos diligente a un piloto de avión comercial que decide realizar un vuelo completamente intuitivo, no tomando en cuenta sus instrumentos de vuelo? Bueno, claramente todas esas conductas darían lugar a sendas demandas millonarias por negligencia médica, negligencia profesional en nuestro sistema judicial, ¿no es cierto?
Y tal vez aquí está la diferencia de estos casos, porque en estos casos sí da lugar a demandas en nuestro sistema. Pero frente a esa misma negligencia por parte de un juez, las víctimas no pueden demandar. No pueden demandar la negligencia de la ministra acusada ante ningún tribunal de la República. Por eso estamos aquí, ante este jurado. Porque nuestro rol es hacer valer el Estado de Derecho, cuya finalidad justamente es proteger a la sociedad. El Estado de Derecho busca proteger a la gente, proteger el bien común, es proteger a Ámbar y a numerosas víctimas que vinieron a contar su dolor a la comisión en la Cámara de Diputados. Cómo fueron víctimas de condenados peligrosos que la ministra acusada dejó libre, sin crearse convicción alguna de que estaban corregidos y rehabilitados como exigía la ley, y pusieron en peligro a la sociedad, y cometieron delitos, y volvieron a cometer delitos. Y llenaron de miedo a las víctimas que habían ido a declarar para conseguir esas condenas, que al saber que estaban libres, vivieron atemorizadas y viven atemorizadas muchas de ellas, porque esos homicidas, esos femicidas, esos violadores están libres. La decisión de un juez no se diferencia en esencia de la labor de un profesional cualquiera sea este en la vida social. Quiero señalar también que ningún poder del Estado, ninguna autoridad está por sobre la ley. La presión de grupos de interés y del mismo Poder Judicial por sobre otro poder del Estado que ejerce legítimamente sus atribuciones ha sido realmente impresentable. No puede y no debe haber un cuerpo que tenga inmunidad en el ejercicio de sus funciones. Eso sería claramente promover la arbitrariedad, el abuso de poder y la impunidad de dichos actos respecto de titulares de órganos del Estado que la propia Constitución ha hecho posible perseguir y hacer efectiva su responsabilidad. El constitucionalista Alan Brofman en la comisión señaló que las causas de una acusación constitucional son amplias, porque lo que se persigue es evitar justamente abusos y cualquier tipo de acción impropia de la actividad jurisdiccional. La construcción de una completa inmunidad disciplinaria bajo el rótulo de la independencia judicial, en términos bastante exagerados, como nos ha tocado ver, solo termina creando autoridades con un poder absoluto, sin responsabilidad de sus acciones, lo que solo termina dañando la democracia y fomenta más aún la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones. Reducir toda acusación, como argumentará la defensa, a un asunto de independencia judicial, la verdad que resulta inaceptable. Si este instrumento existe desde los albores de la República, está desde la primera Constitución la posibilidad de acusar a los jueces, del año 1828. Se han hecho 12 acusaciones a jueces durante la historia de nuestra República. 12 veces se han acusado a jueces en el siglo XIX y en el siglo XX y en el siglo XXI. Pero no nos equivoquemos, la independencia judicial no puede ser concebida como un privilegio personal de los jueces. Existen recurrentes resoluciones judiciales que pueden no gustar a los ciudadanos o a grupos de ciudadanos. Sin embargo, en este caso lo que reprochamos es que las libertades de homicidas, de femicidas, de violadores no se tomaron porque no había mejor manera de hacerlo, sino porque se decidió, sí, se decidió y se instruyó por parte de la ministra acusada a no considerar el análisis de todos los elementos informativos que están en la ley y que estaban para tomar una buena decisión. Y solo se solicitó a las relatoras el tiempo de cumplimiento y la conducta, nada más. Esta acusación hay una negligencia que no tiene justificación, pero además hay una defensa que ha faltado a la verdad. En la entrevista que están disponibles en la prensa, el año 2016, la acusada señaló que los informes psicosociales no eran vinculantes y que la libertad condicional era un derecho. Aquí quiero aclarar algo. Que los informes no sean vinculantes no significa que no deben ser considerados o que no importan. Importan. Y por eso están en la ley. Porque si de contrario fueran vinculantes, bueno, bastaría que Gendarmería considerara las libertades.
no necesitaríamos una comisión integrada por jueces de la República. Pero a la ministra no le importan. Y por lo mismo, deliberadamente, prefirió que la comisión no los escuchara en la relación de las relatoras. Sin embargo, su postura giró completamente este año, con motivo de la acusación constitucional. Se argumenta que no solo no eran vinculantes, sino que los informes no estuvieron disponibles. Es posible leer en la contestación de la acusación presentada por la señora ministra, en su página 50, que dice, abro comillas, la comisión de la que formó parte la ministra Donoso no recibió ni tuvo a la vista informe psicosocial del señor Bustamante, cierre comillas. Consciente la defensa que la decisión de la acusada resulta indefendible, decidió sostener en la contestación de la acusación que los informes nunca llegaron al poder o que los mismos eran todos iguales, esperando que esa fuera la verdad que se impusiera. Y esta línea de defensa incluso fue reiterada también por 2 miembros de la comisión del año 2016 que declararon en la comisión de la Cámara de Diputados, los magistrados Arancibia y León. Sin embargo, nada de esto resultó verdad. Las 2 relatoras a cargo de la preparación de las causas, el primer día que sesionó la comisión, en abril del año 2016, las relatoras Paz Cataldo y Paulina Martínez, hoy día juezas, afirmaron categóricamente que los informes psicosociales y laborales, entre otros, estaban disponibles en las carpetas de todos y cada uno de los condenados postulantes, y que estos fueron omitidos, de acuerdo a lo declarado por las relatoras por orden de la presidenta de la comisión, la ministra Silvana Donoso. El coraje y el honesto testimonio de las abogadas relatoras la contradijo a ella y a la comisión abiertamente. Los informes estaban, todos en las carpetas, eran informes personalizados, no eran todos iguales. Y se omitieron porque la comisión no quiso escucharlos. La acusada sí, durante su defensa faltaba la verdad, cuando afirma que tomó una decisión sin que los informes estuvieran a su disposición. Su abogado, aquí presente, llegó a afirmar en la comisión de la Cámara de Diputados que la ministra se había enterado de estos informes por la prensa. Por la prensa. Falso. Estaban los informes. El faltar deliberadamente a la verdad para delimitar su responsabilidad resulta una conducta intolerable para cualquier funcionario público y más aún para quienes se espera tenga la legitimidad moral para resolver conflictos en nuestra sociedad, un juez de la República de Chile. Y aquí quiero hacer un punto. Observamos la debilidad de la defensa, que señala que no existe abandono de deberes. Y sin embargo, si existiera ese tal abandono de deberes, la responsabilidad es colectiva y no individual de la ministra. ¿Puede estimarse que la acusada cumplió un rol en igualdad de condiciones respecto a los demás integrantes? El decreto ley 321 vigente el año 2016, al igual que hoy, entrega la decisión de otorgar la libertad a una comisión compuesta por ministros de corte y magistrados, todos ellos de distinta categoría y grados. La presidencia de la comisión recae en quien detenta el mayor grado jerárquico. La razón no es más que el funcionamiento jerarquizado del propio Poder Judicial. No cumplen la misma tarea los tribunales superiores de justicia respecto a los demás tribunales del país. Incluso si uno va al diccionario de la Real Academia Española, dice, bueno, presidir, ¿qué significa? Bueno, tener o ocupar un lugar más importante o de más autoridad en una junta, en un tribunal, en una corporación u otra. Y también señala que predominar es tener principal influencia. La misma ley él lo establece, en que no es en vano el rol que juega la ministra. Se le designa presidenta por ser quien detenta mayor experiencia, quien detenta mayor grado de responsabilidad en las actuaciones que lleva el sello del poder del Estado al cual pertenece, al Poder Judicial. Y quiero traer incluso la memoria de este jurado, que en una acusación constitucional hace varios años atrás contra el ministro Cereceda y otros ministros, solo se decidió destituir respecto a quien le correspondió una responsabilidad especial, en su calidad de presidente de la tercera sala de la Corte Suprema. Esto fue, solamente se destituyó al ministro Cereceda y no al resto de los integrantes de la sala. Por lo cual se podría cumplir perfectamente el viejo aforismo que dice que la misma razón, misma disposición. Pero aún así, aun cuando la Comisión de Libertad Condicional
es distinta, porque la ministra Donoso no es un par al resto de los jueces, que son de una jerarquía inferior, ya que es su superior jerárquico. Ella los propone en ternas, ella los califica, ella los fiscaliza. ¿Algún miembro del jurado me podrá decir entonces que hay una igualdad horizontal de los miembros de la comisión? Ni la Constitución dice algo distinto. Por eso solamente podemos acusar ministros superiores de justicia, porque ellos tienen un rol correccional sobre el resto de los jueces del Poder Judicial. Ellos son los guardianes del derecho, de la libertad de las personas. Por eso nosotros no acusamos a otros jueces, solamente jueces de Corte de Apelaciones y Corte Suprema. Esa es la lógica, que la misma Constitución lo establece, y lo ha establecido desde los principios de la República. A mayor abundamiento, los 2 jueces integrantes de la comisión, presidida por la acusada del año 2016, declararon en la Cámara de Diputados, y cito a la jueza León, comillas, personalmente, como he participado en varias comisiones, puedo decir que siempre hay un superior jerárquico que hace de líder, cierre de comillas. Y el juez Arancibia señaló, abro comillas, en realidad es una comisión que está presidida por una ministra de Corte de Apelaciones que, sin duda, es una superior jerárquica y nos califica, cierre de comillas. Finalmente, no existe en especie, como se ha pretendido plantear, un problema del sistema jurídico o de estructura donde la culpa resulta ser de todos y a la vez, por lo mismo, es de nadie. Por cierto, todo sistema legislativo es perfectible y mejorable. Y esa es la historia del derecho y la evolución humana y de sus instituciones. Sin embargo, aquí lo que existió fue un problema de personas, de nombres propios, de negligencia deliberada, de falta a la verdad. Los condenados postulantes no son una plantilla, son seres humanos que han cometido delitos. Algunos son homicidas, femicidas, violadores, abusadores, que han causado dolor, pérdida, miedo a muchas víctimas que se expusieron, que arriesgaron su vida al declarar en los juicios para lograr condena de ellos, de esos homicidas, de esos violadores. Muchas de esas víctimas vinieron a la comisión con coraje, con valentía y dieron su testimonio. Si las decisiones se hubieran tomado cumpliendo el decreto ley 3.321 y leyendo y considerando los informes de Gendarmería, no estaríamos aquí. No estaríamos aquí porque el informe psicosocial, por ejemplo, Hugo Bustamante decía que era un psicópata y que no podía salir en libertad, que iba a exponer a una sociedad. Bueno, y así fue. Y las víctimas que habían logrado condenarlo años atrás han vivido 4 años aterradas de que vuelva a cobrar venganza por el doble homicidio que cometió y que ellas fueron a atestiguar a los tribunales. Pero el problema de una negligencia deliberada, de una falta de cuidado de nuestra sociedad y su gente, se tuvo solo en una comisión, en la de Valparaíso, y solo el año 2016. Mal podría plantearse que es un problema del Estado de Chile. No, no lo es. No es un problema del Estado de Chile. Se trata de un asunto que en esa dimensión solo ocurrió una vez en la región de Valparaíso. Y ese año no ha habido ni antes, ni después, ni en otras regiones, comisiones que actúen con esos parámetros, incumpliendo la ley y con esos resultados. No se ha acusado a la ministra porque la resolución de ella es disgusta, como pretende o como podremos escuchar a la defensa. Se ha acusado a la ministra porque ha resuelto mal y porque decidió resolver mal, porque decidió resolver desinformadamente, pudiendo hacerlo mejor, porque decidió de la misma manera respecto de un doble homicida, respecto de un condenado de robo, porque decidió no pensando en las víctimas, porque decidió no pensando en el peligro que podía exponer a una sociedad. Y además ha faltado a la verdad en su defensa. Y eso agrava la falta. Es difícil imaginar un caso más notorio de abandono de sus deberes. Es difícil imaginar que si este caso no es un abandono de deber, ¿qué es un abandono del deber? ¿Qué deber mayor tiene un juez que resolver un conflicto? ¿Qué mayor deber tiene un juez de cumplir la ley, de cuidar una sociedad y no exponerla a delincuentes peligrosos que ha costado condenarlos?
Ojalá que no se transforme esta acusación en una letra muerta, en que las acusaciones constitucionales que contempla las constituciones en Chile desde el año 1828 queden nada. Quiero dejar claro para terminar que la ministra Donoso no cumplió la ley. La ministra Donoso no quiso tener a la vista los informes psicosociales de Gendarmería. La ministra ordenó a las relatoras a no referirse a los informes y solo señalar a la comisión el tiempo cumplido y la conducta del postulante. Se demoró entre 2 y 3 minutos por condenado, sin importar su peligrosidad, sin importar el delito que habían cometido. La ministra no se creó convicción para conceder este derecho, de acuerdo a que la ley establece que tiene que tener a la vista. Y finalmente, la ministra faltó a la verdad. Señaló que los informes no existían y existían. Gracias, presidente.